como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Estás aquí, Señor, estás aquí, Señor, estás aquí, te puedo sentir, siempre estás aquí, estás aquí, Señor, estás aquí, Señor, estás
Hola, muy buenas noches, queridos hermanos, queridas hermanas que están aquí conectados ahora a Radio Apóstol Chile, 100% católica, ¿no? Que estamos aquí con esta gracia tan grande de poder compartir con cada uno de ustedes en este día tan especial, ¿no? En este día en donde hemos compartido seguramente la gracia de Dios a través de su santa y bendita palabra en la Santa Misa. Bueno, hoy quiero entonces comenzar el programa, como siempre, invocando al Espíritu Santo. Aquí tengo la imagen atrás, si la pueden ver, del Sagrado Corazón de Jesús. La voy a poner un poquito más atrás, ahí. Es una imagen que me han regalado y realmente muy linda, por eso hoy la quería compartir con cada uno de ustedes. Vamos entonces a iniciar este programa poniéndonos en presencia de Dios, que es unitrino, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a invocar el Espíritu Santo. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en tu don es espléndido. Luz que penetra las almas, fuente de mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma al espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones, según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale el esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse, y danos tu gozo eterno. Amén. Vamos a hacer esta oración de consagración al señorío de Cristo. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre del costado de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. También quiero hacer hoy especialmente una oración de alabanzas al Santísimo Sacramento del altar, por todas las ofensas, por la falta de amor al Santísimo Sacramento, por las veces que lo dejamos solos, por las veces que pudiendo estar junto a Él no lo estamos. Y qué tremendo, ¿no? Porque Jesús está presente en su cuerpo, en su sangre, en su alma y su divinidad, en el sagrario. Sin embargo, ¿cuántas veces pasamos delante de una parroquia, una iglesia, y teniendo tiempo, y siempre tenemos que hay tiempo, porque cuando hay amor, cuando hay deseos de estar con alguien, siempre hay tiempo, ¿no es cierto? Nos hacemos tiempo para aquellos que realmente nos es importante. Y como decía alguien, cuando no nos hacemos tiempo es porque no estamos teniendo el amor que realmente merece el Señor que le tengamos, y el amor que realmente nos haría muy bien a nosotros tenerle. Por eso también, por tantos sacrilegios que se están cometiendo en distintos lugares, especialmente en países como Nicaragua, ¿no? Donde la iglesia está siendo tan perseguida, y me he enterado de muchos sacrilegios que se están realizando en las iglesias. Vamos a hacer juntos, los que estén ahora o a posteriores, vamos a hacer esta oración en desagravio al Santísimo Sacramento, que se llama Alabanzas al Santísimo Sacramento del altar. Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre, bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, bendito sea el nombre de Jesús, bendito sea su sacratísimo corazón, bendita sea su preciosísima sangre, bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar, bendito sea el Espíritu Santo Paráclito, bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima, bendita sea su santa e inmaculada concepción, bendita sea su gloriosa asunción, bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre, bendito sea San José, su castísimo esposo, y bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Desde el inicio en Pentecostés vemos a María con los apóstoles orando en la espera del Espíritu Santo, y el pueblo de Dios la tiene como intercesora ante su Hijo. Ella es la mediadora de todas las gracias.
Por eso vamos a pedirle a nuestra Madre, por todas las intenciones que están en tu corazón, por las intenciones que te hayan pedido, por esa petición especial que hay en tu vida y también en tu familia, en tus seres queridos, en la iglesia, en tu comunidad, en nuestro país, en el mundo entero. Por sobre todo, que la palabra de Dios, las buenas noticias, las buenas nuevas del Evangelio de Jesús, sea cada día más y más predicada, sea cada día más y más compartida a los corazones de tantas personas que nunca han recibido la palabra de Dios, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso pedimos especialmente la cobertura de nuestra santa y bendita Iglesia, para que pueda tener progreso espiritual, para que salga triunfante frente a todos los enemigos, pidiendo también la intercesión de los santos y santas de nuestra Iglesia y también de los arcángeles San Rafael, San Gabriel y San Miguel. Vamos a pedirle por el Papa Francisco para que pueda seguir realizando ese llamado desde el corazón de Dios en su ministerio petrino de guiar como vicario de Cristo a la Santa Iglesia, que es una santa católica y apostólica, por todos los deseos que él tiene para realizar en la Iglesia, por los cardenales, obispos, sacerdotes, misioneros. Especialmente pedimos por los misioneros de apóstoles de la palabra, por los cursos de apologética que se están realizando, porque vean mayor cantidad de laicos y laicas llamados a misionar, a evangelizar, como la palabra nos dice hoy, a ser verdaderos y auténticos discípulos del Señor, que podamos decirle como María, hágase en mí según tu palabra, sin reservas, totalmente entregados al Señor, y para ello tenemos que abrirnos cada día más por la fe a la gracia santificante y salvífica e impulsora del Espíritu Santo. Por eso vamos a pedir también por los enfermos del espíritu, del alma y del cuerpo, por tantos y tantos hombres y mujeres, niños, familias enteras que están pasando por una gran enfermedad que es no poder tener paz en esas familias. Hay muchas familias donde al no reinar el Señor, al no estar presente la gracia santificante del Espíritu Santo, al no vivirse la filiación del Padre Celestial, en esas familias, por no conocer a Dios ni darle lugar a Dios para que sea Dios, muchas veces reina el egoísmo, los celos, la envidia y tantas otras cosas, a través de las cuales el enemigo, que odia la familia, porque la familia es el gran plan del corazón de Dios, el gran propósito de Dios, entonces viven como viven, ¿no es cierto? Y desde la familia surgen los hijos, las hijas, que el día de mañana, si siguen sin conocer a Dios, van a tratar de vivir a su manera, ¿no? Y ya sabemos cómo está el mundo, un mundo sin Dios. También pedimos por la finalización, lo digo de corazón, de tantas ideologías ateas, contrarias a nuestra fe cristiana, para que Dios tenga misericordia y se arrepientan y conviertan. Pido especialmente también por mi país, Argentina, que está pasando por un momento bastante difícil, donde está esa famosa grieta, lamentablemente, porque están dividido mucho el país y donde hay división sabemos que reina las tinieblas. Por eso nosotros como cristianos, católicos, bautizados, tenemos que ser lo que el Señor dice que somos, sal y luz en el mundo. Vamos a hacer todas estas oraciones pidiendo a María, nuestra Madre, a través de la oración que la Iglesia nos propone siempre para rezarle a María, y sabemos que cada Ave María que rezamos es una rosa que a la Madre regalamos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Espíritu Santo, ven e inflama de tu amor los corazones de tus fieles. Espíritu Santo, ven e inflama de tu amor
los corazones de tus fieles. Espíritu Santo, ven e inflama con tu amor los corazones de tus fieles. Que todo lo que digamos, hagamos y pensemos sea únicamente para darle gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Bien, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, entonces hoy quiero compartirles acerca una reflexión, ¿no? Una reflexión, seguramente todos han ido a misa, ¿no? Esperemos que así sea, porque es no solamente un deber, no es una obligación, sino por sobre todo es una cita de amor. Es una cita de saberse responder con amor al amor eterno. Yo creo que pasar del tengo al deseo, que no sea un tengo que ir, sino un deseo ir. ¿Qué más podemos pedir, mis hermanos? Que esa actualización incruenta del sacrificio redentor de Cristo, de poder alabar al Señor, pedir perdón, darle gracias, orar unos por otros, ¿no es cierto? Escuchar, alimentarnos con la palabra de Dios, alimentarnos con el pan eucarístico, ¿no? Y ser enseñados por la Iglesia a través de la homilía de un sacerdote, que en ese momento es como que está dándonos la enseñanza de la Iglesia, Dios quiera que así sea, y poder ir, ¿no es cierto?, a llevar, por eso la misa, misio, tener la misión de llevar esa palabra, esas gracias maravillosas para nuestra alma, a nuestro hogar, a nuestra familia, y ser, lo que dice San Francisco de Asís, instrumentos de su paz. Por eso hoy quiero compartirles un poquito una breve reflexión acerca de la lectura del Evangelio de hoy. Vamos a leerlo. Seguramente, como decía, ustedes ya han ido, ¿no es cierto?, a sus parroquias, a sus comunidades, con esa alegría, ¿no?, con esa alegría de ese encuentro personal con el Señor a través de su palabra, a través de la comunidad orante, a través de los hermanos, y también a través de, fundamentalmente, de la Santa Eucaristía. Qué bueno es ir preparados, ¿no?, a la Santa Misa, ¿no?, con una preparación previa, ¿no?, sabiendo que lo que vamos a celebrar es sumísimamente santo y sagrado, y entonces ir preparados con el corazón. Qué bueno es prepararnos espiritualmente y corporalmente, ir a participar plenamente de cada momento de la misa, porque en cada momento de la misa gracia se da sobre nuestros corazones, y gracia podemos recibir si lo tenemos abierto. Por eso hacer un buen examen de conciencia, en lo posible ir confesados, ¿no?, recibiendo el sacramento de la reconciliación, sacramento del perdón, el sacramento de la misericordia de Dios, y ahí ser sanados espiritualmente de la gran enfermedad del espíritu, que es el pecado. Porque dice la palabra de Dios en 2 Corintios, de que quien come y bebe indignamente el cuerpo y la sangre de Cristo está comiendo y bebiendo su propia condenación. Por eso tenemos que estar bien en plenitud, ¿no?, de lo mayor posible, estar bien dispuestos espiritualmente, nuestra alma, ¿no?, lo más purificados posible. ¿Para qué? Para que esa gracia de recibir a Jesús sea planificada en nuestras vidas, ¿no? Ya Jesús nos está tocando, porque en cada sacramento es el mismo Jesús el que instituyó, pero es el mismo Jesús en persona de Cristo en el sacerdote, por intermediación de la Iglesia, que es su cuerpo místico, quien sigue realizando su obra redentora y salvífica sobre nosotros. Bueno, entonces voy a pasar a leer nuevamente el Evangelio del día, que fue el Evangelio de San Lucas, capítulo 14, versículo 25 al 33, y que nos habla fuertemente del llamado y del ser discípulo. Dice así: junto con Jesús iba un gran gentío, y él, dándose vuelta, le dijo: cualquiera que venga a mí y no me ame más que a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, a sus hermanos y hermanas, y hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no carga con su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. ¿Quién de ustedes, si quiere edificar una torre, no se sienta primero a calcular los gastos, para ver si tiene con qué terminarla? No sea que una vez puestos los cimientos, no pueda acabar y todos los que lo vean se rían de él diciendo: este comenzó a edificar y no pudo terminar. Y que rey, cuando sale en campaña contra otro, no se sienta antes a considerar si con 10.000 puede enfrentar al que viene contra él con 20.000.
Por el contrario, mientras el otro está todavía lejos, envía una embajada para negociar la paz. De la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncie a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, antes de seguir, vamos entonces a un tema musical y ya sí directamente entramos en lo que estamos compartiendo, que es la reflexión del Evangelio de hoy y especialmente el llamado a ser discípulo.
Y todos estamos llamados a ser discípulos. Todos estamos llamados a ser discípulos y misioneros. Ahora bien, de acuerdo al texto del Evangelio podríamos reflexionar quién puede ser discípulo del Señor. Cada vez que Jesús habla en el Evangelio de seguimiento, de ir con Él, tras de Él, habla con mucha exigencia. Y es que no se puede seguir al Señor haciendo cada uno lo que quiera. Para ser discípulo del Señor, tenemos que ser como María y poder decir del corazón, hágase en mí según tu palabra, con un fiat, con un sí total, con una entrega total, sabiendo de que hacer su voluntad es el leitmotiv de nuestras vidas, es el motivo de nuestras vidas, es morir a uno mismo para que Cristo crezca en nuestro corazón. Es necesario, por lo tanto, el discipulado, dejar otras cosas atrás, porque si no, no es posible dejarlo y seguirlo, y el Señor lo dice, quien pone la mano en el arado y mira hacia atrás no es bueno para el reino de Dios. Quien quiera venir conmigo, dijo Jesús en una ocasión, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Muchas veces entendemos la cruz como esa situación difícil que nos toca vivir, o podemos pensar en esa cruz como una enfermedad, una pérdida de trabajo, una situación realmente muy pesada para poder soportar en nuestra vida. Sin embargo, no siempre la cruz es eso, la cruz es fundamentalmente el medio a través del cual tenemos que morir o hacer morir en nuestra vida todo aquello que se oponga a su voluntad. Es decir, llevar a la cruz, a nuestra cruz, y a través de esa situación que nos toque pasar, que siempre Dios permite, como dice en Romanos 8:28, para un bien mayor de aquellos que lo aman, aquello que nos impide tener un sí pleno al Señor. Puede ser alguna tendencia que está en nuestro interior, que nos lleva siempre a caer en la tentación y en el pecado. Y es donde tenemos que nosotros renunciar con la gracia de Dios y pidiéndole al Señor que en esa cruz que cada uno tengamos, muera esa situación o esa tendencia que nos impide ser totalmente dóciles a su palabra. Puede ser justamente el no poder aceptarlo, es decir, tener una actitud de rebeldía y no ser obedientes. Puede ser esa cruz o lo que tenemos que llevar a la cruz, una falta de perdón, un deseo de venganza. Puede ser el egoísmo, la soberbia, la envidia. Puede ser tantas cosas que cada uno de nosotros, si le pedimos al Espíritu Santo que nos ilumine, nos va a mostrar, porque muchas veces ni nosotros mismos lo vemos, nos va a mostrar qué es lo que está en mi vida que me impide ser plenamente discípulo del Señor, qué tengo que llevar a la cruz para seguirlo. Porque dice el Señor que todo aquel que quiera ser mi discípulo, y es muy clara la palabra, quien quiera venir conmigo, dijo Jesús, que se niegue primero a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Es imposible seguir al Señor mientras nosotros seamos nuestro propio Señor. Es imposible que Él sea el Señor, el Rey de nuestra vida, mientras otros señores y otros reyes gobiernen nuestra vida. Y no me estoy hablando específicamente de personas, sino de actitudes, de tendencias, de contaminaciones, por llamarlo de alguna manera espiritual, del alma, que nos impide que Él sea verdaderamente el Señor y el Rey de nuestra vida. No podemos ser verdaderamente discípulos, no podemos estar en una, en una tibieza. El Señor dice que tú sí sea sí, que tú no sea no. Es decir, no podemos ser tibios, no se puede ser un discípulo tibio. Y eso implica negarse a sí mismo. Eso implica morir a uno mismo. Y esa muerte es sumamente dolorosa muchas veces. El hecho de que uno tenga que en un momento determinado quedar bien frente a los que lo rodean, cuando los que lo rodean, un ejemplo estoy dando, están diciendo, hablando o participando de conversaciones, de actitudes que van contrarias a las enseñanzas del Evangelio, a las enseñanzas de la Iglesia. Es ahí donde uno tiene que ser verdaderamente luz en medio de la oscuridad. Muchas veces nos dejamos evangelizar
por el mundo en lugar de ser nosotros los que evangelizamos al mundo. Y cuando hablamos del mundo, nos estamos refiriendo a todo ese conjunto de criterios, de pensamientos, de creencias, de actitudes contrarias a la palabra de Dios. Y por eso hay un mundo que vive esclavizado, porque solamente la verdad, y Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, nos hará libre. Hermano, qué importante es para poder ser discípulo negarnos a nosotros mismos. El hecho del seguimiento del Señor implica ponerlo a Él por sobre todas las cosas. Que ya Él sea el Señor de mi tiempo, que Él sea el Señor de mis sentimientos, que Él sea el Señor de mi descanso, que Él sea el Señor de mi cansancio, que Él sea el Señor de cada día de mi vida. Que esté yo dispuesto a seguir su plan sobre mi vida. Muchas veces eso implica dejar y abandonar, no abandonar, pero sí, me equivoqué, no abandonar, pero sí dejar lo que antes no hubiéramos nunca dejado por ser instrumentos de su amor, su misericordia y compasión. Podría decir como testimonio personal de mi familia cuántas veces mi esposa y yo y mis hijos, pero más cuando ellos eran chiquitos, iban con nosotros, mi esposa y yo, teníamos que, ante una reunión familiar, ante un evento, y justamente se presentaba una obra de evangelización, el tener que participar de un retiro, organizar un encuentro, ir a visitar a un enfermo, en fin, lo que el Señor nos llamaba, ¿qué teníamos que hacer en esa situación? ¿Cuántas veces, mis hermanos, tuvimos que dejar esas situaciones que no están mal, ¿no? Pero teníamos que poner primero el Señor, porque había un amor interior que yo creo que es el impulso del Espíritu Santo que nos inquietaba a llevar a cabo su tarea. Y cuando nosotros llevamos a cabo esa tarea, siempre veíamos que teníamos primero una gran paz y que después Dios ordenaba todo. Una vez me dijo un sacerdote, encárgate de las cosas de Dios, que Él se encargará de las tuyas. Y qué cierto es eso, mis hermanos. Y bueno, no es fácil, por ejemplo, mucha gente no quiere seguir al Señor porque no está dispuesta a desapegarse de todo aquello que por ahí le impide seguirlo plenamente al Señor. Claro que no es fácil, pero con la gracia de Dios es posible. Por eso San Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y cuando uno realmente lo está haciendo, porque ha descubierto el gran tesoro. Dice que había un hombre que descubrió un gran tesoro en un campo y vendió todo lo que tenía para comprar el campo donde estaba ese gran tesoro. Y si vendió, significa que aquello que él vendió es porque para él tenía un valor. Pero él descubrió el gran tesoro. ¿Quién es ese gran tesoro? El gran tesoro es el amor de Dios en nuestro corazón. El gran tesoro es el reino de los cielos. El gran tesoro es la palabra de Dios. El gran tesoro es el sentirnos y valorarnos como hijo e hija del Padre. El gran tesoro es la iglesia. El gran tesoro es los hermanos. El gran tesoro es ver cómo muchas personas cambian su vida en un 180 grados y tienen un sentido y una plenitud en ellas cuando lo hacen a Jesús, Señor y Rey de sus vidas, ¿no? Lógicamente, esto no solamente es entendible con palabras, es necesario experimentarlo. Dice que quien no pospone muchas veces a los suyos e incluso a sí mismo, que no es capaz de posponer incluso sus propios proyectos para seguir los proyectos de Dios, es muy poco posible de que pueda llegar a ser discípulo del Señor. Porque ya no soy yo el que lleva las riendas de mi vida. Es como alguien que va manejando un auto, ¿no? Me dieron una vez un ejemplo, me pareció muy bueno, y ya no soy yo el que maneja el volante. Ahora me pongo al costado y el que maneja el volante es el Señor. Y esto que Jesús nos pide para ser discípulos suyos se trata sobre todo de una opción de amor. Dios no nos obliga para hacerlo. El Señor dice, todo aquel que quiera ser mi discípulo, todo aquel que quiera venir conmigo, que quiera, Dios no nos está obligando, pero sí nos está dando la pauta de lo que ello significa si nosotros tomamos la decisión de seguirle. Esto es lo que nos pide Jesús para ser discípulos suyos. Se trata de una opción, pero una opción de amor y llena de gracia, una opción que nos hará sumamente libres. La mejor libertad que podemos tener es haciéndonos esclavos del Señor.
No es que la familia sea mala, ni mucho menos. Tampoco los bienes son malos. Pero seguir a Jesús requiere despegarse de otras cosas. Que esas otras cosas dejen de ser los dioses de nuestra vida. No podemos seguir a Jesús mientras tengamos otros dioses en nuestra vida. Él tiene que ser el único Dios en nuestra vida. Por eso, como decimos en la misa, Señor mío y Dios mío. Si le estoy diciendo mío es porque yo me considero totalmente suyo. Se trata de poner a Dios por encima de los demás, incluso de los nuestros, y por medio de Él a amar a nuestra familia, pero teniendo siempre primero a Dios. Quien ama a Dios y se deja amar por Él va a estar muchísimo mejor capacitado para poder amar desde el corazón de Dios a su familia, es decir, a su prójimo y a sí mismo. Por eso, qué diferente sería nuestra forma de relacionarnos entre nosotros si pusiéramos primero en nuestro corazón a Dios amor, si nos dejáramos amar por Él para que desde ese amor lo amáramos a Él y amáramos al prójimo y también a nosotros mismos. Porque verdaderamente produciría una conversión total, un cambio. ¿Qué quiere decir convertirse? Convertirse significa un cambio en la manera de pensar por el poder del Espíritu Santo, una metanoia, una transformación radical. Es ser una nueva criatura, como dice en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. El que está en Cristo, nueva criatura es. Lo viejo, el hombre viejo ha pasado y todo es nuevo. Es vivir Ezequiel 36, 26, que él dice que arrancará el corazón de piedra y pondrá un corazón de carne. Infundiré mi espíritu y ustedes serán mi pueblo. Es comenzar a tener, por obra y gracia del Espíritu Santo, la mente de Cristo y los sentimientos de Cristo. Es decir, es ser cristiano. Es una persona que ya no está buscando el ser servido, sino el servir, el ser perdonado, sino el perdonar, el ser comprendido, sino comprender. Y su alegría más grande está en el bien del prójimo, que no es tan prójimo, porque el prójimo es el que está próximo, pero como todos somos hermanos, también y formamos parte del cuerpo, eso afecta mi vida. Qué maravilloso es sentirnos parte, ¿no es cierto?, de esta gran familia que es la iglesia. Pero no podemos verdaderamente ser miembros, piedras vivas de la iglesia, mientras tanto el Señor no sea el Señor de nuestra vida y no tengamos el deseo de ser verdaderamente sus discípulos. ¿Quiénes son los que no pueden servir? Aquellos que anteponen primero su propia vida. Los bienes los bienes materiales son importantes para poder vivir, pero no son una finalidad en sí mismos. Podemos hacer de ellos también una utilización que dé gloria a Dios. ¿Y cuándo da gloria a Dios? Cuando es de bendición para el prójimo y para nosotros. No podemos seguir a Jesús si no renunciamos a nosotros mismos, es decir, si no dejamos de ser los protagonistas de nuestra vida, si no dejamos de ser el centro total de nuestra existencia. El discípulo es el que sigue a su maestro, y Jesús nos mostró que el verdadero camino para poder seguir a Jesús es el de la cruz. Él mostró que el verdadero camino es el de la cruz. Por eso, para ser discípulo de Cristo, hemos de tomar también nosotros nuestra cruz y así seguirle auténticamente. Bueno, mis queridos hermanos, me parece que está muy bueno este tema. Vamos entonces a un tema musical y volvemos con este programa Vida y Vida en Abundancia.
liberado mi vida, mi alma y corazón. Sáname, Jesús, toma mi dolor. Sáname, Jesús, por tu gran amor. Sáname, Jesús, ten piedad de mí. Sáname, Jesús, yo confío en ti. Sáname, Jesús, toma mi dolor. Sáname, Jesús, por tu gran amor. Sáname, Jesús, ten piedad de mí. Sáname, Jesús, yo confío en ti. Por tus llagas fuimos curados, en tu cruz fuimos salvados, con tu sangre has liberado mi vida, mi alma y corazón. Por tus llagas fuimos curados, en tu cruz fuimos salvados, con tu sangre has liberado mi vida, mi alma y corazón. Sáname, Jesús, toma mi dolor. Sáname, Jesús, por tu gran amor. Sáname, Jesús, ten piedad de mí. Sáname, Jesús, yo confío en ti. Sáname, Jesús, toma mi dolor. Sáname, Jesús, por tu gran amor. Sáname, Jesús, ten piedad de mí. Sáname, Jesús, yo confío en ti. Sáname, Jesús, yo confío en ti. Y volvemos con este programa Vida y Vida en Abundancia. Estamos hablando un poco sobre el discipulado, que es la lectura del Evangelio del día de hoy. Y si bien existe una disponibilidad personal, un sí al Señor, yo creo personalmente que no basta con nuestras fuerzas. No es posible solamente con nuestras fuerzas seguir al Señor. Por eso necesitamos lo que el Señor le dijo a los apóstoles, que el día de Pentecostés iban a recibir la fuerza que viene de lo alto para poder ser mis testigos. Es decir, Jesús les estaba diciendo, no, con sus fuerzas no van a poder. Claro, nos dice, todo aquel que quiera ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, que carga con su cruz y me siga, pero
Dios no nos deja solos. Dios sabe que con nuestras propias fuerzas, por más buena voluntad que tengamos, no son suficientes. Necesitamos la ayuda de la gracia. Y ahí es donde intervienen dos partes. Una gran parte que es la parte divina y la otra parte que no es la mayor, pero que es fundamental, que es la parte humana. Por eso decía un sacerdote, Dios puede hacer casi todo con nuestro casi nada, pero sin ese casi nada, Dios no puede hacer casi todo. Y el Señor nos dice en Apocalipsis 3:20, un poco refiriéndose a la apertura del corazón, aunque está hablando a las iglesias, pero dice, mira que estoy a la puerta y llamo, si tú abres la puerta, yo entraré y cenaré contigo. Siempre el Señor nos dice que tenemos que tomar nosotros una decisión, pero esa decisión, sin duda alguna, tiene que estar fortalecida con la gracia de Dios. Tiene que estar fortalecida con la fuerza que viene de lo alto para poder ser testigo. Y tal es así que ese Pedro, que en un momento le dijo, yo no te negaré, nunca voy a negarte, y sin embargo, antes que el gallo cante 2 veces, ya lo había negado 3, luego fue el mismo que estuvo dispuesto ese mismo día de Pentecostés a salir a hablar de Cristo, ¿no? A hacer un verdadero, diríamos, discurso querigmático prácticamente de Jesús como Señor, Salvador, Mesías y Cristo, aún a riesgo de padecer el martirio mismo. Y ahí vemos a otros tantos apóstoles como el primer mártir, San Esteban y toda la iglesia. La iglesia necesita de esa fuerza que viene de lo alto, que el Señor bien sabe que necesitamos, que es el Espíritu Santo, para poder, ¿no es cierto?, poder seguir a Jesús, para que Jesús sea el Señor de nuestra vida y para poder tener un sentir, un vivir, un actuar como hijos del Padre. Y entonces tenemos que saber que este es el tiempo especial del Espíritu Santo, es el tiempo de la gracia de Dios. Y sin el Espíritu Santo es muy difícil, dice la palabra en 1 Corintios, que Jesús sea el Señor de nuestra vida. Está nuestra decisión, que yo creo que también pienso es una gracia de Dios. Entonces, ¿cuáles son las actitudes que tiene que tener el discípulo? Primero, saber que el Señor dice, el que quiera. El Señor respeta nuestra libertad. O sea, Dios respeta nuestra libertad. Es decir, ¿qué quiere decir respetar? Respetar quiere decir valorar. Su acción, la acción de Dios, la acción del Espíritu Santo es la de iluminar la mente y sugerir a la conciencia el recto obrar en todo momento y circunstancia de la vida. Pero además, el Espíritu Santo, y donde está el Espíritu está el Señor, y donde está el Señor está el Espíritu, da al hombre la fuerza necesaria para salir adelante, para poder decirle sí a Él y no a nosotros mismos, cuando esa voluntad nuestra no está alineada con la voluntad de Dios, para que podamos decir, venga a nosotros tu reino, para poder obrar, para poder practicar con intensidad las virtudes cristianas. El discípulo, consciente de que el Espíritu Santo es el encargado de su formación, tiene que pedirle expresamente que Él asuma el control de su vida, que ilumine su camino, que le dé fortaleza de ánimo, que mueva su voluntad, que le llene de sabiduría y discernimiento, que le conduzca hacia la madurez integral. Por eso, ¿cuáles serían las actitudes indispensables que sí tenemos que tener nosotros en ese casi nada que decía un sacerdote para que Dios pueda hacer el casi todo del discípulo? Primero, una apertura permanente. Una apertura permanente a la gracia santificante, a la acción dinámica del Espíritu Santo. Esta tiene que ser una actitud. ¿Qué es una actitud? Una forma de posicionarme frente a alguien, frente a una idea, frente a un conocimiento. Es decir, una forma en que yo me coloco frente a la gracia de Dios. Apertura no solo a la gracia santificante, sino también al derramamiento de todos los dones y enseñanzas que Él nos quiere dar, al magisterio de la Iglesia. Bien sabemos que todos los dones son regalos de Dios, al igual que las virtudes, pero esos actúan mediante la fe. Segundo, que debe tener un discípulo es una docilidad confiada. Como el profeta Jeremías, que decía, he aquí, envíame a mí. Hágase en mí según tu palabra. Señor, quiero hacer tu voluntad. Y eso implica una docilidad confiada, porque muchas veces no sabemos qué es lo que el Señor nos va a deparar, pero sí sabemos que si Él es el Señor, es lo mejor para nuestra vida. Como decía un santo misionero,
El lugar donde Él me llevó es el mejor lugar donde hoy puedo llegar a estar. Qué bueno, ¿no? El lugar donde Él me llevó es el mejor lugar donde hoy yo puedo estar. Docilidad confiada para seguir su consejo, para ser obediente a su palabra y en lo que el Señor nos guía a través del magisterio de la Iglesia, de aquellos que Él pone para pastorear nuestro pueblo, el pueblo de Dios. Su guía sin oponerle resistencia, aceptar incluso su corrección, el ser podados, el ser moldeados como barro en manos del alfarero, que quitaba las impurezas. Y muchas veces eso nos duele, y ese es el sufrimiento, ese es el dolor también de llevar a la cruz aquello a lo cual tenemos tan apegado, pero que sabemos que no está de acuerdo a la voluntad de Dios, y que no solamente no le agrada a Él, sino que nos hace mal. Someternos al Espíritu, tanto nuestra mente, nuestro corazón, los sentimientos, las emociones y las acciones. Ser dócil al Espíritu significa obedecerlo al Señor en todo, estar dispuesto a cumplir los mandamientos, pero no como una obligación, no como algo que tengo que hacer, no como cumplimiento, miento y cumplo, sino como una respuesta de amor a aquel que me amó primero. Como una respuesta amorosa, como una respuesta amorosa que se manifiesta en una fidelidad de obediencia al Señor que nos ha conquistado, como decía el profeta, tú me has seducido y yo me he dejado seducir por ti. Dejarse conducir dócilmente por el Espíritu lleva a tener la certeza de que somos hijos de Dios. Como dice en Romanos, en el capítulo 8, versículo 14, aquellos a los que conduce el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Tercero, esfuerzo por imitar a Cristo. En todo momento y circunstancia de la vida, practicar las virtudes cristianas bajo sus múltiples manifestaciones, poner en práctica en nuestra propia vida la vida misma de Cristo, su ejemplo y sus enseñanzas. Poder decir como San Pablo, Gálatas 2:20, esta es una palabra que me marca durante todo este tiempo en mi vida. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, con todo lo frágil que soy, con todo lo débil que soy. Porque como me enseñaron una vez, perfección no es hacer todo bien. Perdón, excelencia no es hacer todo bien. Excelencia es hacer lo que mejor puedo hoy y pidiendo la asistencia de la gracia. Bien sabemos que esta meta es difícil de alcanzar, claro que sí. Más aún imposible por el simple, y remarco esto, porque muchas veces nos quedamos en esto, por el simple esfuerzo humano, entonces ya no sería gloria a Dios, sería gloria propia. Ojo con eso, pero fácilmente alcanzable. Nadie puede santificarse a sí mismo. Nadie puede hacerse discípulo a sí mismo. Él es el que nos hace discípulos. Por área o por etapa de la vida bajo la acción dinámica del Espíritu Santo, porque, como dice San Pablo en Filipenses 4:13, todo lo puedo en aquel que me conforta. Y a Romanos 8:26 dice que el Espíritu viene en ayuda de nuestras debilidades y nos capacita para poder ser discípulos. En nosotros está el decirle sí al Señor, pero saber que en ese sí implica muchísimas cosas. Primero, morir a nosotros mismos, tener una apertura permanente a la gracia santificante, ser dóciles confiadamente en el llamado y hacia donde Él nos llama, y un esfuerzo por imitar a Cristo, sabiendo que Él siempre suple aquello que nosotros no tenemos ni podemos hacer. Pidamos entonces al Espíritu Santo que podamos ser cada día más y más servidores, siervos, esclavos, discípulos del Señor, para que, al igual que nos indica su palabra, podamos ser testigos de su amor y poder ser instrumentos de su misericordia para poder darlo a conocer y que los corazones lo amen, lo sirvan y lo sigan y lo tomen en su vida como el Señor de sus almas. Espíritu Santo, danos fuerzas, danos discernimiento, danos luz, danos sabiduría, danos entendimiento, para que cada uno de nosotros podamos morir a nosotros mismos y para que Jesús sea totalmente el Rey de toda nuestra vida. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, hemos llegado al final de este programa.
Espero que les haya sido de bendición y podemos seguir reflexionando en cómo estoy yo en mi vida de ser discípulo del Señor. Primero, si verdaderamente estoy haciendo un camino de ser discípulo. ¿Hasta qué punto estoy dispuesto a renunciar a mí mismo, a cargar con la cruz y seguirlo cada día? Si lo antepongo a Dios sobre todas las cosas. Si puedo vivir ese mandamiento de amarás al Señor sobre todas las cosas. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu espíritu, y al prójimo como a ti mismo. Porque sin ese primero amar a Dios, que implica también dejarnos amar por Él y ser llenos de su amor, no vamos a poder amar al prójimo como Cristo amó, ni a nosotros mismos como Cristo nos ama, y por lo tanto no podemos ser discípulos de su reino. Bueno, mis hermanos, que el amor del Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo esté en tu vida y a través de tu vida en toda tu familia. Y si Dios lo permite, nos encontraremos el próximo martes a las 18 horas Argentina, 19 horas Chile, en el programa Junto a ti, María. Que tengas un feliz y buen descanso, y al levantarse mañana nos levantemos con esa fuerza de Dios para así decirle: Señor, rompo con todo aquello que me impide seguirte, suelto las capas como Bartimeo y quiero seguirte solo a ti. Como dice esa canción, seguirte solo a ti y no mirar atrás. Y mi alma te alaba, y mi alma te alaba. Un gran abrazo fraternal y gracias por estar ahí.